Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. La Biblia dice y lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado quiere decir bendecido, dichoso. El hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Y la palabra lágrimas se puede traducir como luto o como prueba o como angustia. Atravesando el valle de angustia, de lágrimas, de luto, lo cambian en fuente. Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia, o se podría decir como cuando la lluvia llena los estanques. Otra versión dice como la lluvia temprana. La lluvia temprana llena los estanques. Y luego el versículo 7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Glorias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Dios mío, el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cada vez más y que podamos entender que hay grande bendición y beneficios en confiar en ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aquí hace un tiempo hicimos una serie de dichos, los dichos de mi boca. Bueno, hicimos 2 veces. ¿Usted ha oído ese dicho que dice: el que ríe al último? No, el que ríe al último no entendió el chiste. Okay. No, pero hay otro que dice: el que ríe en medio de una dificultad es porque ya sabe a quién le va a echar la culpa. Pero la versión cristiana dice: el que ríe en medio de una prueba o de una dificultad es porque sabe en quién confía. ¿Verdad que sí? Gloria sea a Dios. Sabemos en quién confiamos. Y el día de hoy queremos hablar de la fuerza de Dios y bajo el tema la fuerza del que cree. Estaba preparando el mensaje y cuando lo voy a guardar veo que ya había otro documento que se llamaba La fuerza del que cree. Así es que si alguien tiene buena memoria y se recuerda que en el 2013 prediqué un mensaje por el mismo título, esta es la nueva versión, la 2.0, amén. No es el mismo mensaje, solamente el título: La fuerza del que cree, la fuerza del que cree. La fuerza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fuerte y poderoso? La palabra fuerza se puede traducir como majestad, magnificencia, poder, potencia, vigor, seguridad o firmeza. Entonces podríamos parafrasear y decir: bienaventurado el que tiene en ti, el que tiene en ti su poder, el que tiene en ti su potencia, su vigor, su seguridad, su firmeza. Bienaventurado el que tiene en ti su magnificencia. La confianza en el Señor nos da seguridad, nos da firmeza, nos da fuerza. La historia confirma que nuestro Dios es fuerte, que nuestro Dios es poderoso. Antes de predicar aquí, hace unos 5 minutos, estaba pensando, digo, ¿cuál es la diferencia entre poder y fuerza? Hay veces que algo no funciona y decimos: mira a ver si está conectado, mira a ver si tiene power, ¿verdad? Probamos, si tiene power, si está conectado, pero de alguna manera no tiene fuerza el motor. Entonces son 2 cosas diferentes. A veces estamos llenos de poder de Dios, estamos llenos de fe, pero las circunstancias de la vida nos dejan sin fuerzas. Creo que les he comentado aquí que hace muchos años, me recuerdo, cuando estaba trabajando para la iglesia en la que me convertí, habían un par de años, yo era el tesorero y
y administrador de la iglesia. Y María lo sabe, ella es testigo. Llegaba diciembre y yo decía, Señor, yo ya no doy más. Decía, yo no doy un año más. Yo quería tirar la toalla, como quien dice. Me sentía sin fuerzas. Pero puse mi confianza en el Señor. Pude ver más allá de lo que ven mis ojos. Y el Señor me fortalecía año tras año y hasta aquí he llegado. No he tirado la toalla. No hemos tirado la toalla, gloria a Dios. Escuche, la historia confirma que nuestro Dios es poderoso, pero también la historia confirma que nuestro Dios es fuerte, fuerte y poderoso, dice la palabra. El cruce del Mar Rojo, nuestro Dios es fuerte, es poderoso. El sustentar a un pueblo por 40 años en el desierto, nuestro Dios es fuerte. Cuando da las victorias que dio al pueblo de Israel, victorias imposibles de ganar, a menos que hubieran sido dadas por la fuerza y el poder de Dios. No eran victorias que se lograban por fuerzas humanas. Vientres estériles concibieron. Sara dice en Hebreos capítulo 11 que aún siendo estéril y a una edad avanzada, recibió fuerzas para concebir. Recibió la fuerza del Señor. Ciegos que vieron, sordos que oyeron, muertos que fueron resucitados. Nuestro Dios es fuerte y poderoso. Ahora escuche, el Dios de la historia lo corrobora, nuestro Dios es fuerte y el Dios de la historia es el Dios eterno. Quiere decir que Dios es Dios hoy, tal cual como lo fue hace miles de años. ¿Cuántos saben eso? Podemos confiar en un Dios que es inconmovible, que es seguro, que no cambia. El autor de la vida, el creador del universo, el que sustenta toda la creación. Sin Él, si Dios descuidara su creación por un segundo, hubiera un caos total. Dios da fuerza a los que confían en Él. Eso es lo que dice la palabra. Dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La fuerza del que cree. Hay beneficios, hay bendición en los que ponen en Dios su confianza. Y tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Tenemos que aprender a fortalecernos. Tenemos que aprender a buscar esa comunión con el Señor que nos ayuda a pasar las pruebas, que nos ayuda a pasar las dificultades. Si las pruebas son inevitables, Jesucristo dijo, en este mundo van a tener aflicción. Tenemos que pararnos firmes, confiando en el amor y en el cuidado de Dios. Los que confían en el Señor, los que ponen en Él sus fuerzas. ¿Cómo hallar las fuerzas en medio de las pruebas? La Biblia nos da una orden en Filipenses 4:4. La Nueva Versión Internacional dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora, esta palabra no quiere decir poner una carita de sonrisa, ¿verdad? Estoy bien. A veces decimos, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, estoy en medio de la prueba, pero estoy bien. No, y yo también lo hago, ¿ok? No estoy. A mí también me pasa lo mismo que usted. ¿Sabía usted eso, verdad? Es más, por ahí dicen que los pastores reciben los golpes más duros. Así es que si quiere pastorado me avisa. Gloria sea a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando la Biblia dice alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Esta palabra en la versión Reina Valera dice regocijaos. Y habla de un gozo que le lleva a saltar de alegría. A saltar de alegría. Y en el Antiguo Testamento, vamos a verlo ahorita, es una palabra mucho más fuerte, mucho más imperativa. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se alegró en el Señor en medio de una prueba? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted saltó de alegría? Usted dice, yo no me he ganado la lotería para saltar de esa manera. Pues no jugamos la lotería tampoco, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Dios no bendice por casualidad, sino bendice por misericordia, por su gracia divina. Es una orden, alégrense.
Dios quiere, escuche, que riamos antes, en medio y después de la prueba porque confiamos en su fidelidad. Adrian Rogers decía, usted o está en medio de una prueba, o está saliendo de una prueba, o está entrando en una. Y Dios quiere que, sea que estemos entrando en medio, saliendo de una, que usted y yo podamos reírnos. No porque sabemos a quién echarle la culpa, sino porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién hemos confiado. Gloria sea a Dios. Imagínese usted puesto o expuesto en un cuadrilátero. Usted no sabe boxear, ¿okay? O si sabe pelear, sabe un poquito. Y a usted le ponen un cuadrilátero y sale por ahí un grandulón, ¿verdad? Y usted le ve y usted empieza a reírse. Empieza a reírse. Se va a preguntar, ¿pero por qué? Ese grandulón le va a hacer un knockout en 2 golpes. Y usted se ríe porque es el que tengo en mi esquina es el come orejas. El que tengo en mi esquina es Mike Tyson. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos en el cuadrilátero de la vida y nos vienen problemas a querer altercar en contra de la naturaleza, en contra de la integridad de nuestro Dios, usted puede reírse en medio de las pruebas, porque Dios está de su lado. Dios está de su lado, amén. El cristianismo es más que una religión o un conjunto de ideas, de filosofías que nos ayudan a vivir mejor. Es un estilo de vida que nos liberta, que nos transforma, que nos da fuerza, que nos ayuda a reírnos en medio de las dificultades, a gozarnos en medio de toda circunstancia. ¿Está usted en una situación difícil el día de hoy? Puede ser que esté en una, saliendo de una o por entrar a una. Pero puntos de recalcar, las consecuencias, las situaciones adversas no siempre son consecuencias de un pecado. A veces son consecuencias de malas decisiones. Y no toda mala decisión es un pecado, ¿verdad? Y aunque, escúcheme esto, la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y más de una vez usted y yo hemos metido la pata, hemos cometido errores. Pero yo me pregunto, no sé, yo creo que no hay ningún padre que ve que su hijo comete una travesura o hace un error y le dice, te lo dije. Y al estilo boricua, ahora chávate. Yo creo que, bueno, a lo mejor alguno disciplina a su hijo así, ¿verdad? Pero el amor de padre, cuando ve que su hijo ha cometido un error, ¿qué hace? Aunque le haya dicho, aunque le haya advertido, aunque haya sido un error de la criatura, usted le coge, o del niño, usted le coge, le mima, le sana la herida. ¿Cuánto más nuestro Dios? El amor de nuestro Dios. Y a veces sabe que el diablo quiere altercar en contra del carácter de Dios. Y las acusaciones vienen, la condenación viene. Tú hiciste eso, ahora paga las consecuencias, Dios no te va a ayudar. Tú pecaste, ahora estás bajo maldición, Dios no te va a ayudar. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, haya misericordia. Dios está dispuesto siempre a ayudarnos en toda circunstancia, en toda circunstancia. Nuestra fe es forjada en medio de las angustias, en medio de las necesidades. Nuestra fe es forjada en medio de las tentaciones. Ser tentado no es pecado. Es tiempo para ejercitar nuestra fe. Es una oportunidad, las circunstancias adversas son una oportunidad para nosotros ver obrar a Dios. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. La Reina Valera dice, considerad de sumo gozo, de gozo extremo cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia o paciencia, dice otra versión. Y ahora escucha lo que dice. Pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Sin que les falte nada. A veces nos preguntamos, decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Pues Dios quiere hacerte íntegro. Dios quiere hacerte íntegro, quiere perfeccionarte sin que te falte nada. Quiere que seas perfecto, íntegro, sin que te falte nada. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere fortalecer tu confianza. Dios quiere mostrar su fuerza en ti.
Si las pruebas son inevitables y la Biblia nos dice que son inevitables, tenemos que aprender a pararnos firmes, confiando en el amor y el cuidado de nuestro Dios. Las pruebas nos perfeccionan, nos dan integridad. Ahora, si no te gustan las pruebas, ¿a cuántos no les gustan las pruebas? A nadie les gustan las pruebas, ¿verdad? Si no te gustan las pruebas, pues ¿sabe qué? Pasa la prueba. En mi país, cuando alguien se cuelga, creo que dicen en algunos países, ¿verdad? Usted está en primer grado, segundo grado y después tiene malas notas y se cuelga o reprueba. En mi país decimos, perdió el año. Y si perdió el año, ¿qué tiene que hacer? Tiene que repetirlo. Cuando no pasa la prueba, tiene que repetirla, tiene que repetirla, tiene que repetirla. Así es que ponga su confianza en Dios y pase la prueba, aunque le va a venir otra, pero esa ya no le va a venir. Si no le gustan las pruebas, pase la prueba, pase la prueba. Gloria sea a Dios. Yo creo en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Yo creo en el poder de la fuerza de Él, que esta fuerza nos da seguridad y nos da firmeza. Y tenemos que aprendernos a fortalecernos en el Señor, aprender a fortalecernos en el Señor. Esto nos trae bendición. Primero, la fuerza de Dios, primero que nada, nos consuela. Dichoso el que tiene en ti sus fuerzas. Y estamos hablando de la fuerza del que confía en el Señor. Si confiamos en el Señor, mire lo que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Una vez más está hablando de una forma metafórica. Está diciendo cuando estés en un desierto, cuando estés en angustia, cuando estés en necesidad, en tentación, Dios te da una salida. Dios te da una salida. El momento de la angustia puede convertirse en un momento de fuente. ¿Cómo? Como cuando la lluvia llena los estanques. Yo creo que todos aquí podemos identificarnos con el hecho de que hemos pasado por el valle de lágrimas, de angustia, de soledad, especialmente en estos últimos 2 años. Más de una vez, no sé de usted, yo me he sentido solo. ¿Verdad que sí? Hermana María también se ha sentido sola. ¿Verdad, María? Hermana María se ha enfermado con toda su familia. Sí. Nos ha pasado a todos, hermana. Y parece que hubo un número telefónico que estaba mal dado y no nos pudimos comunicar con la hermana. Pero podemos pasar por el valle de lágrimas más de una vez. El desierto. Nos sentimos solos, a veces defraudados, a veces nos sentimos engañados o traicionados. A veces de parte de los gobiernos o de las finanzas, de los amigos, de los empleadores o de los empleados. A veces de nuestros cónyuges. ¿Será que pasa eso o no pasa eso? De vez en cuando, sí pasa, ¿no? Nos sentimos defraudados, traicionados. Yo le pregunto a usted, ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar a ti? ¿Qué te hace llorar? Usted dice, pastor, mi fe es grande, yo no lloro. Hay llanto de ojos secos, el llanto del corazón, el llanto del alma. Y a Dios no le podemos engañar. A veces estamos destrozados por dentro y damos una apariencia de que estamos bien. Dios conoce todas las cosas. Cuando eso sucede es porque a veces hemos dejado que los argumentos en contra de Dios ganen, que las mentiras del diablo nos hagan sucumbir. Ahora, no hay nada de malo en llorar, pero lo bueno es llorar a los pies del Señor. Lo bueno es no es llorar dando complaint a Dios y decir a veces, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Derrame su corazón delante de Dios. Hágalo. Hágalo. En mi país decimos, bueno, espero que nadie se ofenda, ¿ok? ¿Lo digo o no lo digo, María? ¿No lo digo?
Bueno, en mi país, no gustó en la mañana cuando dije, pero aquí tengo más de ecuatorianos, aquí ellos me vaquean a mí. En mi país decimos, he llorado mocos y babas. ¿Verdad que sí? Creo que los boricuas dicen he estado moqueando, no sé. Algunos dicen así, ¿verdad? Así es que se llora, cuando se llora de gana, amén, amén. O a veces dicen, lloré tanto que estaba hipando. ¿Sabes lo que es hipando? O gimiendo. Hipando, que no podemos pronunciar dos palabras. Y le digo una cosa, Dios conoce su frustración y Dios conoce su fragilidad. Y no hay nada mejor que derramar su corazón delante de Dios. Delante de Dios. No hay nada de malo con llorar delante de nuestro Dios. Reconocemos la angustia, la necesidad, pero ponemos nuestra confianza en Él. Y recibimos las fuerzas del Señor. En medio del conflicto, perdemos nuestras fuerzas y desmayamos. Tenemos que abrazarnos. Escúcheme, usted tiene que aprender a abrazarse del Dios que le abraza. Los brazos de Dios siempre están extendidos para abrazarle. Yo he experimentado en mi vida personas, no sé si sea solo yo, personas que a veces rechazan un abrazo. Uno les abraza y rechazan el abrazo físicamente y con actitud. O sea, ponen las manos atrás o yo no sé cómo es que hacen, pero usted siente el rechazo. Abrace el abrazo de Dios. Abrace el cuidado de Dios en todo tiempo. Dios nos da poder, un poder que prevalece. Un poder que nos ayuda a prevalecer. Mira lo que dice el versículo 7. Irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Esto es maravilloso. Esto nos habla de un creciente nivel de poder, de una creciente manifestación del poder de Dios. El valle de sombra, de muerte, pasamos por el fuego, pasamos por las aguas, por el desierto, por la necesidad, por la angustia. Todos pasamos por eso, pero mire, el apóstol Pablo en Efesios 1:19, él oraba por la iglesia de Éfeso. Él quería que la iglesia de Éfeso, y esta oración nos llega a nosotros, que nosotros conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Hay una supereminente grandeza de poder. Yo no sé, pero estas palabras a mí me inspiran. Y Pablo usa estos términos de una manera consciente. Y un comentarista dijo, no hay palabras en el diccionario de ninguna lengua que pueda expresar la supereminente grandeza del poder de Dios. Estas palabras no le hacen justicia a la supereminente grandeza del poder de Dios para los que creen. Pero es de la mejor manera que podemos expresar con el lenguaje humano, la supereminente grandeza de su poder. Y mira lo que dice, según la operación del poder de su fuerza. Bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas, su seguridad. El que tiene en ti su firmeza. Hay que creer en el poder de la fuerza de Dios. En el poder de su fidelidad, en la fuerza de su fidelidad, de su amor, de su cuidado, en la seguridad que nos da la protección de nuestro Dios. Una vez más, a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? No fue la ausencia de obstáculos o dificultades los que forjaron a grandes hombres y mujeres de Dios. Y los que forjan a grandes hombres y mujeres de Dios, los que los tornan en hombres poderosos, de influencia, en personas de unción, en líderes. No fue la ausencia de obstáculos, más bien fue por causa de las pruebas. Todos los hombres que Dios usó poderosamente pasaron por el trapiche. ¿Sabes qué es trapiche, verdad? Donde se pasa la caña de azúcar para sacar el zumo del azúcar. Abraham, antes de recibir
la corroboración de la promesa, tuvo que dar por muerto a su hijo Isaac. Una prueba. José, antes de ser exaltado como el segundo hombre de más importancia en Egipto, primero fue humillado. Humillación tras humillación. Tirado en un foso para ser dejado muerto por sus hermanos. Vendido como esclavo, pues estos le venden por esclavo a otro y de ahí, como que si no hubieran sido suficientes esas pruebas, a la cárcel se ha dicho. Pero antes de ser exaltado fue humillado. Moisés, antes de recibir la asignación de libertar a los israelitas de Egipto, fue probado por 40 años. David, antes de subir al trono, fue perseguido como un perro. Pero fueron las pruebas, las tribulaciones, los complejos, las inseguridades, las limitaciones. Y fueron las intimidaciones de Goliat lo que hicieron de estas personas grandes líderes. Hay veces que los gigantes se levantan en contra de nuestra vida. Gigante de las finanzas, gigante de la salud, gigante de las relaciones. Pero no podemos dejar que estas cosas nos hagan quitar la mirada al Señor. Porque dice que los que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Es la fuerza de Dios la que nos hace inconmovibles, la que nos da seguridad. Gloria sea a Dios. Nos lleva de poder en poder. De poder en poder. Y por último, confiar en el Señor nos da una comunión con Dios. El que está confiando en Dios está en comunión con Dios. Y el que está en comunión con Dios tiene discernimiento. Y va a ver a Dios. La última parte del versículo dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. El que no pone su confianza en Dios, Dios puede abrir el mar rojo. Y puede gozarse cruzando el mar rojo. A los 2 o 3 días está dando queja. No ve a Dios. No ve a Dios porque no ha puesto su confianza en Dios. Pero el que pone su confianza en Dios, recibe las fuerzas del Señor, obtiene discernimiento que puede ver a Dios obrando en su vida. Ningún argumento puede invalidar la historia, las maravillas y prodigios que el Dios eterno ha hecho con nosotros y en nosotros. No dejes que la opinión de alguien, y mucho menos las mentiras del diablo, distorsionen la verdad acerca de la fidelidad de Dios. Nuestra confianza en Dios nos hace que nosotros podamos estar en tono con el cielo. Porque las voces de las tinieblas, vez tras vez, van a querer altercar en contra del carácter, de la fidelidad de Dios. Los que confían en el Señor verán a Dios en Sión. La Biblia nos exhorta, Salmo 105, versículo 4, buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Quiere decir la comunión con Dios. A propósito, vamos a ver si es que pueden hacer una bulla santa los que estuvieron aquí el día viernes y se gozaron. ¡Wow! Oh, les cogí desprevenidos. ¿Ah? Oh, una bulla santa. Oh, ok. Ok, hagan un grito de júbilo los que estuvieron aquí el día viernes y se gozaron. Bueno, lo cierto es que aquí los viernes están sucediendo cosas maravillosas. Hay palabra, hay testimonio, hay música y tiempo de comunión con Dios. En vez de hacer 2 minutos de tiempo de comunión con Dios, hacemos 15 minutos. Se pone poderoso esto aquí. ¿Verdad, hermana Sarita? Hermana Sarita no se pierde ni los comerciales aquí en la iglesia. Ella viene aquí lunes, miércoles, viernes. Gloria sea a Dios. Versículo 5. Escuche lo que dice. Vamos a leer el 4 de nuevo. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y luego dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca.
Acuérdense, la Biblia dice que nosotros vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Tenemos que recordarnos lo que Dios ha hecho con nosotros y proclamarlo. Eso nos lleva a ver a Dios. Para usted ver a Dios, usted tiene que ver a Dios. Para usted ver a Dios, usted tiene que reflexionar y meditar en su vida. ¿Hasta aquí nos ha traído el Señor? Mírese en el espejo y mire lo que Dios ha hecho con usted. Gloria sea a Dios. Tenemos que recordarnos de las maravillas, de los prodigios que Dios ha hecho con nosotros para poder ver a Dios. No deje que el diablo le robe su testimonio. No deje que el diablo le haga olvidar lo que Dios ha hecho por usted. Yo no sé de usted, pero no vamos a cantar este corito. Se lo voy a recitar. ¿Ok? Y los que saben a lo mejor me hacen coro. Dice, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, nunca Cristo me ha dejado. Nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Acuérdese de las maravillas que ha hecho Dios. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que va a ser la reacción del enemigo? Cuando venga con una prueba, con una dificultad, cuando venga a querer altercar en contra del carácter de Dios, cuando venga a quererle preguntar, ¿y dónde está tu Dios? Al salmista le pasaba eso, ¿verdad? Le decían día y noche, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás, ¿dónde está tu Dios? Pero la Biblia dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas. Y cuando el diablo le venga a traer cualquier cosa que quiera negar la fidelidad de Dios, usted puede decir, un momentito, déjame cantarte un corito, te lo dedico a ti. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, nunca Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Usted va a ver al enemigo saliendo como alma que lleva el diablo. Aleluya, porque nos recordamos de las maravillas que ha hecho Dios. Yo le digo el día de hoy, examine su vida, examine su trayectoria, haga cuenta, saque cuenta y dése cuenta de que Dios nunca le ha dejado. La fidelidad de Dios no nos ha desamparado. Amén. Y a veces perdemos sueño, salud y perdemos la paz por no confiar en Dios. Perdemos el sueño. Una ocasión cuando me estaban entrevistando en realidad para la posición de Templo Calvario hace 16 años, una persona me pregunta y dice, ¿qué te quita el sueño? Y pues María sabe que yo soy dormilón en la noche, ¿verdad? Yo pongo la cabeza en la almohada, 5 minutos, out. Me levanto a las 5 de la mañana. Pero me dice, ¿qué te quita el sueño? Yo digo, ni el café me quita el sueño. No me quita el sueño, pero ¿sabe qué? Hay cosas que a veces nos quitan el sueño. Nos quitan el sueño. Yo escuché algo muy interesante esta semana. Había una persona que estaba con una carga por todos lados, pruebas por todos lados. Su mente, su corazón estaban sobrecargados y no podía dormir. Ya eran pasada la medianoche y no podía dormir. Leyendo la palabra de Dios, lee Salmo 121, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Le dice al Señor, Señor, leí bien y vuelve a leer, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Le dice, Señor, bueno, si tú no vas a dormir,
no hay razón para que los dos nos desvelemos. Así es que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Verdad que sí? Una buena alternativa, ¿no? Señor, si tú no vas a dormir, pues, ¿para qué nos vamos a desvelar los dos? Yo me voy a acostar y me voy a dormir. Gloria sea a Dios. Aleluya. Para concluir, mis hermanos, en Habacuc 3, 17, hay una declaración poderosa de confianza en Dios. Hay una declaración, y la Biblia dice: dichoso el que tiene en ti sus fuerzas. Habacuc estaba en una situación difícil. Todo el pueblo, toda la nación estaba pasando por crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, espirituales. Y aún había escasez en la tierra. Y Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, o sea que no hayan uvas, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos. Escuche lo que dice: aún así, la versión Reina Valera dice: con todo eso. Ahora, la primera palabra que viene después de con todo eso, ¿cuál es la palabra? Yo. Nos habla de una decisión personal. La confianza en Dios es una decisión personal. No debería estar determinada por las circunstancias, porque la fuente de nuestra fuerza no son las circunstancias. Hay muchos recursos que podemos acudir para que nos den algo de firmeza, algo de seguridad. Pero al final del día, solamente hay una sola fuente que te puede dar seguridad, y es el Dios inconmovible. Y por eso Habacuc declara y dice, con todo o aún así, yo me regocijaré en el Señor. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los filipenses: alégrense. Nuevamente les digo: alégrense. Y vuelvo a decir, es un imperativo: regocíjense. No se trata de sonreír simplemente. Se trata de saltar de alegría, un gozo y un regocijo que nos hace vibrar de emoción, que es evidente, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos miran. Y dice: yo me regocijaré en el Señor. Esta palabra es mucho más poderosa que la del Nuevo Testamento. Y luego dice: y me alegraré. Esta es una segunda palabra. Me regocijaré en el Señor y me alegraré. La segunda palabra es mucho más poderosa que la del Nuevo Testamento y que la primera del Antiguo Testamento. La segunda palabra nos habla, ¿sabe de qué? Nos habla de saltar de alegría dando vueltas. ¿Cuándo fue la última vez que usted saltó de alegría dando vueltas? Wow, nadie aquí ha saltado de alegría dando vueltas. Yo sí he saltado de alegría dando vueltas. Aquí lo hago, ¿verdad? Pero es una decisión. ¿De dónde saco yo esa alegría? ¿De dónde saco yo esa fuerza? ¿De dónde saco yo la decisión de alegrarme y de regocijarme en el Señor? Bienaventurado, dichoso, el que tiene en ti sus fuerzas. Yo puedo saltar de alegría en medio de la prueba porque yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he confiado. En Él están mis fuerzas. El Señor omnipotente. Diga conmigo: omnipotente. Él es mi fuerza, dice Habacuc. Él es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Esta es una manera metafórica de decir que no hay obstáculo que le va a detener, que no hay prueba que le vaya a desalentar. Él hace mis pies como de ciervas, dicen la versión Reina Valera, y en mis alturas me hace andar. Hay momentos que pasamos por el valle, por el desierto. Ese es solamente parte del proceso de Dios. No te quedes en el valle. Pon tu confianza en el Señor. El Señor da ligereza a tus pies, da ligereza a tu alma.
Tu confianza en Dios renueva tus fuerzas, porque Dios quiere llevarte de poder en poder a nuevas alturas. Y el día de hoy tú necesitas ejercitar esa decisión de decir: yo me voy a alegrar, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Gloria sea a Dios. Hay muchos recursos, pero solamente una fuente verdadera de poder, una fuente verdadera de seguridad. Para concluir, ¿cómo adquiero fuerzas cuando no tengo fuerzas para buscar fuerzas? Porque hay quienes dicen, ¿verdad? Para fortalecer los músculos salga a caminar. No tengo fuerza ni de salir a caminar. ¿Cómo hago para adquirir fuerzas cuando no tengo fuerzas ni para pedir? Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, de su firmeza, de la seguridad que Dios te da. Gloria sea Jesús.